este momento y vamos a repasar un poquito lo que es la sintaxis de la función. Si ya lo habíamos visto, la introducción, que sí, eso lo recuerdo bien, no hay ningún problema, pero vamos a volver a repasar ya esta primera parte. La función lógica es una función en Excel que me devuelve un resultado basado en una prueba lógica, se llama. Prueba lógica. ¿Y qué es esa prueba lógica? No es más que una comparación que se realiza con un valor de una celda contra una constante. Esa constante puede ser un número, puede ser un texto, puede ser una celda con referencia absoluta. Entonces la función analiza esa prueba lógica y basada en ese resultado puede emitir puede obtener un resultado por un camino de verdad o por un camino falso. Entonces tiene alternativas de solución, pero solo una de las soluciones es la que se plasma como resultado. Entonces la función lógica, la sintaxis o la forma de escribir esta función es de esta forma. Si, condición, valor verdad, punto y coma, valor falso. Entonces esa condición es una comparación entre dos valores, como les comentaba, de dos valores, mediante el uso de los operadores relacionales. Sabemos que los operadores relacionales, por ejemplo, el mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual, distinto de. Esos son los operadores relacionales. Entonces, esta función es la que habíamos repasado, habíamos visto en la última clase. ¿Ya? Entonces se llama función lógica justamente por esto. Esa es entonces la escritura o la forma en cómo planteamos nosotros la función lógica. Ya esta es la sintaxis. Esta es la parte más importante, el cómo plantearla. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios basados en esta función. Y por ejemplo, vamos a calcular, vamos a suponer que tenemos monto de venta, comisión, vamos a colocar aquí algunos valores. Y vamos a calcular mediante el uso de esta función la comisión, que se obtiene a través de la siguiente pregunta. Si el monto de venta es mayor a 1000, entonces 10% del monto. Caso contrario, 5% del monto. Bien, otra cosa que hay que recalcar en esta función es que cuando nosotros leemos la función, la lectura es de esta forma, ¿no? Si la condición, entonces se ejecuta una acción. Caso contrario, se ejecuta otra acción. Ese entonces es el valor verdad y ese caso contrario es el valor falso. En este caso me está pidiendo que yo analice el monto de la venta. Y dependiendo del monto de la venta, si cumple con una determinada condición, se va a emitir una comisión, ya sea del 10 o del 5%. Eso lo tiene que definir la función, ya en base a esa comparación.
Entonces, si nosotros hacemos eso, colocamos el nombre de la función, igual sí, paréntesis. Y colocamos la prueba lógica o condición. El monto de venta. Tomamos el valor que es el monto de venta. Ahora dice mayor a 1000. Entonces hemos dicho que vamos a usar los operadores relacionales. Mayor a 1000. Entonces en este caso la condición la estoy comparando con una constante que es el valor de 1000. Entonces la condición va separada del valor verdad y del valor falso a través de un punto y coma. Entonces a través del valor verdad me pide que yo calcule el 10% de ese monto. Tomo el monto de la venta y lo multiplico por 10%. Tomo el monto y lo multiplico por 10%. Me dice caso contrario. El caso contrario viene a ser el valor falso. ¿Y qué es lo que me pide acá? Que yo calcule de este monto el 5%. Entonces siempre separado por punto y coma el valor verdad de la condición y el valor falso. Y con eso nosotros tendríamos planteada ya la función. ¿Se comprende? Sí, licenciada. Perfecto. Parece que este ejercicio también lo habíamos hecho. Bien. Entonces tenemos aquí, en este caso, 1200. Si yo comparo, 1200 es mayor a 1000, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso esa? Verdadero. Verdadero. Si es verdad, entonces yo voy a calcular de 1200 el 10%, y el 10% de 1200 es 120. Entonces la función me va a devolver el 120. Ahora en el caso, por ejemplo, arrastro, completo la columna para copiar la fórmula. En el caso del 950, 950 es mayor a 1000, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Por lo tanto, la función va a devolver o va a calcular el 5% de 950, que en este caso es 47.5. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo yo comparar o estar segura de que la función me devolvió el resultado correcto? Yo puedo, independientemente, afuera hacer el cálculo. Voy a decir el 5% de 950. Quiero ver cuánto es, porque nosotros estamos viendo que no se cumple la condición. Por lo tanto, nos tiene que devolver el 5% de 950. Y vemos que coincide con ser 47,5. Entonces eso nos muestra que la función está devolviendo el valor correcto. ¿Está claro el uso de la función? ¿Se comprende hasta ahí? ¿O no? Sí, Inge. Perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo. Le vamos a tomar en cuenta que esta comparación no siempre se hace con un texto, con un número, se puede hacer también con un texto o con una celda con una referencia absoluta. También se lo puede hacer. Vamos a calcular aquí viático. Entonces vamos a calcular el viático de el viaje que va a realizar una persona y dependiendo de ese destino se le da o se le otorga un viático diferente. Ya, por ejemplo, si destino es Bolivia, entonces se le va a otorgar 200. Caso contrario, se le otorgará 400. ¿Ya? Entonces aquí vamos a calcular esta columna dependiendo del lugar donde se vaya. Entonces aquí la condición la voy a comparar con un texto. Entonces yo voy a decir, si el destino, que puede ser cualquier valor, es Bolivia, cuando me dice es, significa que el operador que yo voy a utilizar es la igualdad. Es
entre comillas, cuando es un texto, Bolivia. Si eso es verdad, le voy a otorgar como monto que va a recibir esa persona 200. En cualquier otro caso va a recibir 400. ¿Ya? En esta primera situación, pregunto, ¿Paraguay igual a Bolivia? No, no. Paraguay igual a Bolivia, falso. Entonces, ¿qué me va a devolver la función? Me va a devolver 400. Vamos a arrastrar, completar la columna y vamos a obtener esos resultados. En el único caso que me devuelve 200 es cuando se cumple la igualdad. Bolivia igual a Bolivia, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Por lo tanto, la función va a devolver los 200. Entonces, vemos que las condiciones también se pueden presentar cuando tenemos un texto para comparar. Y generalmente cuando comparamos con un texto, vamos con la igualdad. Por ejemplo, tenemos esto. Deuda total. Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. Días de atraso. Multa por atraso. Vamos a colocar aquí algunos montos. Algunas fechas de vencimiento. Vamos a calcular días de atraso y multas por atraso. En el caso de días de atraso, dice si la fecha actual mayor a la fecha de vencimiento, entonces fecha actual menos fecha de vencimiento. Caso contrario, 0. Eso sería para días de atraso. En el caso de multa, que vamos a calcular, el 1% de la deuda por cada día de atraso. Bien, vamos a hacer ese cálculo. Entonces tenemos dos cálculos para realizar. El primero es con la función. Si nosotros leemos lo que nos pide, dice, ¿no? Dice si la fecha actual. ¿Cómo puedo obtener la fecha actual? ¿Alguien recuerda cómo puedo obtener la fecha actual? ¿Alguien recuerda o no? ¿Cómo obtengo la fecha actual? Fernando García.
¿Nadie recuerda cómo obtengo la fecha actual? Carlos Zuna. A ver, alguien que responda, por favor. ¿Cómo obtengo la fecha actual? Mauricio Prado. No, Miss, no me acuerdo. ¿Nadie recuerda cómo obtenemos la fecha actual? Bien, le voy a hacer... Perdón. Deslizamos hacia abajo, Inge, automáticamente quedaría la fecha actual. Ya, pero aquí la pregunta dice si la fecha actual, yo tengo que tener la fecha actual. Fíjense que nosotros podemos obtenerla de dos maneras. De repente la fecha actual yo la tengo aquí, ¿y cómo la obtengo? Con la función hoy. Con la función hoy obtengo yo la fecha del sistema, y la fecha del sistema me indica que es 18 de diciembre. Ahora, yo puedo obtenerla la fecha actual y tenerla en una celda cualquiera, y puedo luego utilizar la referencia absoluta a esta celda. Entonces aquí me dice, sí, abro paréntesis, fecha actual. Esta es la fecha actual. Pero como la fecha actual está fuera de la tabla, voy a aplicar el F4 para establecerla como referencia absoluta. Dice, mayor a la fecha de vencimiento, mayor a la fecha de vencimiento. Punto y coma. Si eso es verdad, dice acá, fecha actual menos fecha de vencimiento. Fecha actual menos fecha de vencimiento. Eso es lo que me pide acá. En caso contrario, me dice 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que yo compare si esta fecha, si la fecha actual es mayor a la fecha de vencimiento. 18 de diciembre es mayor que 20 de septiembre. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Perdón? Verdadero. Verdadero. Entonces, como es verdadero, yo voy a calcular la diferencia entre el 18 de diciembre y el 20 de septiembre. Eso me va a dar un número de días transcurridos. Entonces, la función va a ir por verdad. Y los días transcurridos desde septiembre hasta diciembre son 89 días. Entonces, cuando yo hago la diferencia entre dos celdas que contienen fechas, esa diferencia me calcula la cantidad de días transcurridos entre esas dos fechas. En este caso, la cantidad de días son 89. Yo voy a arrastrar y completar mi columna. Y voy a ver que en este caso dice 0. ¿Por qué? Porque 18 de diciembre, pregunta, 18 de diciembre es mayor que 25 de diciembre, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Por lo tanto, la función va a tomar el caso contrario, que en este caso va a ser 0. Esta persona todavía no tiene ningún día de atraso porque todavía estamos con una fecha menor a la fecha de vencimiento. ¿Se comprendió el ejercicio? Sí, sí. Perfecto. Entonces, fíjense que aquí estamos comparando. Si me pide fecha actual, puedo hacer lo que hice acá. A través de la función hoy, obtener la fecha actual. También podría colocar aquí, en vez de colocar la fecha actual con referencia absoluta, podría colocar la función hoy. Y que la función hoy me reemplaza o me representa al 18 de diciembre. De cualquiera de las dos formas. Multa por atraso, dice. 1% de la deuda por cada día de atraso. ¿Cómo calculo porcentaje? ¿Qué operación hago para calcular porcentaje? Suma, resta, multiplicación, división. Multiplicación. Multiplicación. Entonces dice acá, deuda total por cada día de atraso. 1% de la deuda total por 1% por cada día de atraso. Entonces, el 1% de 5.400 por los 89 días de retraso que tiene esa persona.
Eso me va a dar que la multa que tiene son de 4.806 bolivianos. En el último caso me va a dar 0 porque justamente esa persona no tiene todavía ningún día de atraso. Y multiplicación por 0 siempre me va a dar como resultado 0. Entonces aquí tenemos las multas por atraso de estos valores. ¿Se comprende, jóvenes? ¿O preguntas sobre este ejercicio? ¿Se comprende el ejercicio? Sí, ingeniero, se comprende. Muy bien, vamos con otra vez. Aquí tengo que calcular la antigüedad. Y la antigüedad me dice años transcurridos desde la fecha de ingreso. Y el bono, si antigüedad mayor a 10, entonces 10% del básico. Por antigüedad. Caso contrario, 5% del básico por antigüedad. Bien, vamos a calcular entonces la antigüedad primero. Dice, años transcurridos de la fecha de ingreso hasta hoy día, ¿no? ¿Cómo hago para calcular esa antigüedad? ¿Cómo calculo la antigüedad? La fecha de ingreso menos el día actual. La fecha de ingreso menos el día actual. En realidad sería el año actual menos el año de ingreso, ¿no? La diferencia de los años. El año actual menos el año de ingreso. Ya, en este caso voy a decir, voy a aplicar la función año a la fecha actual. Recordemos que esta función hoy me devuelve el año o la fecha actual, que es 18 de diciembre del 2020, desde el 2021. Al aplicar esa función año a la fecha actual, esta función año me va a obtener o me va a devolver el 2021. Eso lo voy a restar con el año de la fecha en que ingresó la persona. Es decir, en realidad estoy restando 2021 menos 2000. ¿Se comprende? Sí, se comprende. Doy enter, me sale en un formato de fecha, me voy acá arribita, en la sección de número, y cambio fecha por general. Entonces el primer trabajador tiene 21 años de servicio, el otro tiene 11 y hay uno que tiene 2 años.
Esa es la antigüedad calculada en base a la diferencia del año actual con el año de ingreso del trabajador. Ahora, basado en esta antigüedad, voy a calcular su bono. Y el bono dice igual, si paréntesis, dice antigüedad, tomo antigüedad mayor a 10, punto y coma. Entonces dice de este básico lo voy a multiplicar por el 10%. Por la antigüedad, dice, por la cantidad de años de servicio. Punto y coma. En caso contrario, dice 5% del básico. A este básico le voy a sacar el 5% y lo voy a multiplicar por la cantidad de años de servicio del trabajador. En el primer caso, por ejemplo, es 21. 21 mayor a 10, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Pero entonces a ese valor de 5.000 le va a sacar el 10%, que serían 500, ¿no es cierto? Y lo va a multiplicar por 21. Eso es el bono para ese primer empleado. Entonces miren el bono, 10.500 bolivianos por los 21 años de servicio que tiene. Ahora, en este caso, por ejemplo, 2 mayor a 10, ¿verdadero o falso? Falso por el 5%. Falso por el 5%, correcto. Calcula el 5% y lo multiplica por 2. Y con eso hemos obtenido el resultado para ese ejercicio. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, ¿Está ingeniero. claro? Muy bien. Vamos entonces con otro ejercicio. Bien, supongamos lo siguiente. Fíjense que hasta el momento estos 4 ejercicios que hemos hecho estamos basados en una sola función sí, en una sola condición, perdón, que nosotros evaluamos. Enseguida vamos a hacer un ejercicio donde vamos a evaluar más de una condición. Por ejemplo, tenemos local. Vamos a colocar aquí Alameda, Cañoto, Ventura, por ejemplo. Aquí vamos a colocar ingresos por venta. Ingresos por venta. Porcentaje. Bien, ¿cómo calculamos el porcentaje? Si ingreso, vamos a colocar, si ingreso mayor igual a 3.000, entonces Entonces, 8% de ingresos. Caso contrario, 4%. Bien, de esa manera vamos a calcular el porcentaje. Entonces decimos, ¿no? Si ingreso mayor a 3.000, si eso es verdad, de estos mismos ingresos voy a calcular el 8%. Punto y coma. Caso contrario, de este mismo ingreso voy a calcular el 4%.
Y con eso obtengo 100. Verifiquemos a ver. 2.500 mayor a 3.000, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Por lo tanto, va a calcular el 4%. En este caso, por ejemplo, aquí, 7.000 mayor a 3.000, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Por lo tanto, va a calcular un 8%. Y como les comenté hace un ratito, para verificar, yo aparte lo voy a calcular de esto, debería calcular el 8%. Pongo 8%. Y veo que son 560. Que significa que el resultado que me arroja la función es el correcto. ¿Hasta ahí está claro? ¿No hay duda? Sí. Bien. Ahora les decía que hay también la función lógica, hay la función lógica con más de una condición. Eso es lo que voy a colocar aquí. No me lo copió, solamente me copia el contenido, quería todo lo demás. Hay una función lógica también, una derivación que dice si condición 1, punto y coma, valor verdad. Valor verdad. Punto y coma. En vez del valor falso va a venir otra condición. Si condición 2, punto y coma, valor verdad. Punto y coma. Si, paréntesis, condición 3, punto y coma, valor verdad. Puedo de esta manera ir colocando hasta 25 condiciones para analizar. Cuando ya no tiene más condiciones que comparar, entonces coloca valor falso. Y cierra los paréntesis basado en la cantidad de funciones sí que la función presenta. Entonces aquí analizamos, esto se llama condicional múltiple o anidado. Aquí analizamos hasta 25 condiciones y la forma de escritura es de esta manera. ¿Ya? En este caso lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. De esta forma está dada la función sí anidada. Entonces fíjense aquí en la forma de escribir, ¿qué es lo que hace? Dice, sí, condición 1, evalúa una condición. Si esto es verdad, toma el valor verdad y el resto no le interesa. Pero en el caso de que evalúe esta condición, si esta condición no es verdadera, salta y verifica la siguiente. Si esta condición no es verdadera, salta y verifica la siguiente. Si esta sigue no siendo verdadera, no le va a quedar más que colocar el valor falso, porque ya no hay una cuarta función o condición que evaluar. Sin embargo, cuando la función verifica una condición como verdadera, toma lo que haya como valor verdad y el resto ya no le interesa. Eso se llama función sí anidada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se evalúa más de una condición. ¿Hasta cuántas? Como le comentaba, hasta 25. Condiciones de esta manera ustedes pueden evaluar. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo, a ver, con esta sí anidada. Y el ejemplo va a ser de la siguiente forma. Destino, costo pasaje, impuesto viajero. Destino, vamos a colocar América, bueno, sí lo vamos a colocar, no le voy a colocar este primero.
Vamos a calcular el impuesto al viajero basado en las condiciones. Si destino es América, entonces 5% del costo. Si destino es Europa, entonces 8% del costo. Si destino es África, entonces 11% del costo. Caso contrario, 15%. Bien, entonces aquí fíjense que tenemos para evaluar 3 condiciones. Vamos con la primera condición. Dice, si destino es América, ¿cuál sería la condición de comparación que nosotros deberíamos plantear? ¿Con qué operador? Si, paréntesis, destino dice, destino es América. ¿Cuál sería el operador que ustedes tendrían que utilizar? ¿Cuál sería? Igual. Igual, muy bien. Entonces aquí decimos, si destino es América, es, entre comillas voy a escribir América. Punto y coma. Si eso es verdad, dice, a este costo voy a calcular el 5%. Punto y coma. Primera condición. Vamos con la segunda. Fíjense que no cierro paréntesis. Si abro paréntesis, destino, ¿cuál celda debería capturar yo para hacer la segunda condición? Europa. Europa, fíjense que no, siempre van a capturar la primera celda, independiente del valor que tenga. ¿Por qué? Porque la función va a analizar. Entonces siempre capturan siempre la primera celda. Si destino es Europa, cierro comillas, punto y coma. Entonces dice 8% del costo. Tomo el costo y lo multiplico por 8%. Punto y coma. Segunda condición. Vamos con la tercera. Sí, otra vez. Fíjense que solamente abro paréntesis cuando coloco la función sí. Destino. Vuelvo a tomar la primera celda, independiente del valor. Es África. Es igual, entre comillas, África. Punto y coma. Si eso es verdad, dice 11% del costo. Del costo por 11%. Punto y coma. No hay más condiciones que analizar, entonces vendría lo que es el valor falso. Y el valor falso aquí dice caso contrario de este monto, el 15%. Listo. La cantidad de paréntesis de cierre está en función a la cantidad de paréntesis que hemos abierto. ¿Cuántos paréntesis abrimos? 3. 3. Por lo tanto, voy a cerrar 3 paréntesis. Ahora, en este caso, por ejemplo, la función, ¿qué es lo que hace? Si destino es América, o sea, África tiene esta celda, la de 51. África igual a América, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces la función no hace nada y pasa al siguiente análisis. Dice, compara África igual a Europa, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no? Por lo tanto, salta la siguiente condición. África igual a África, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces va a calcular el 11% de 51. En este caso, el 51 es 4.500. Va a calcular el 11%. Y calcula el 11%. Arrastramos, completamos la columna. Ahora, supongamos este caso de aquí. Toma este valor. Oceanía igual a América, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Oceanía igual a Europa, ¿verdadero o falso? Falso.
Oceanía igual a África, ¿verdadero o falso? También falso. Falso. Entonces no le queda más que tomar el 15% como valor falso porque ya no hay más condiciones que analizar. Y si nosotros hacemos una prueba aquí, voy a calcular de este valor, el falso es 15%, ¿no? 15%. 1125, coincidimos. Entonces es correcto. ¿Se comprende, jóvenes, la función? Sí, listen. Perfecto. Vamos a hacer uno más, a ver de esto. Por ejemplo, vamos a colocar aquí zona, costo total, recargo. Zona vamos a colocar así de forma genérica. Costo total. Bien, ¿cómo vamos a calcular el recargo? Si zona es A, entonces 4% del costo. Si zona es B, entonces 3% del costo. Caso contrario, 2% del costo. En este caso hay dos condiciones. La primera condición dice, si zona, tomo zona, es A, coloco la igualdad, entre comillas, A. Si eso es verdad, de este valor, me dice que calcule el 4%. Punto y coma. Primera condición. Segunda condición, si, abro paréntesis, zona, siempre toman la primera celda como referencia. Si zona es, otra vez la igualdad, B, punto y coma. Si eso es verdad, de este costo voy a calcular el 3%. Caso contrario, dice, como no hay más condiciones que evaluar, el caso contrario de este costo sería el 2%. Como aquí tengo dos funciones sí, entonces cierro dos paréntesis. En la primera situación, A igual a A, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces va a calcular el 4%. Toma este valor y el resto ya no le interesa porque encontró la verificación de la función por verdad. En el caso de C, por ejemplo, va a comparar C igual a A, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. C igual a B, ¿verdadero o falso? Falso también. Falso. Entonces no le queda otra alternativa que el caso contrario, que vendría a ser el 2%. ¿Está claro, jóvenes? Sí, listen. Bien, entonces esta es una segunda derivación de la función lógica, que vendría a ser la función lógica anidada. Hay otra derivación que viene a ser la función lógica y la función lógica o, combinadas con el sí. ¿Ya? Esa es otra derivación que también la vamos a ver. Pero ustedes necesitan hacer prácticas con esto de acá, que es la función sí y las otras funciones, porque no les he dado ninguna práctica de Excel, ¿correcto? Sí, ingeniero. Sí, sí. Ya. Correcto. Perfecto. Bien, hoy día me tengo que retirar un poquito más temprano. Les comento que soy madrina del bautizo de mi sobrino y es a las 10 de la mañana. Y bueno, no se puede suspender pues porque el padre, ¿no? El sacerdote, el que determina el horario y la fecha. Así es. Ya, entonces tengo que ir porque si no, bebecito no se va a bautizar. Bien, entonces me voy a tener que retirar hoy un poco más temprano, pero quería comentarles para los que ingresaron un poquito más tarde,
si podríamos pasar una clase el próximo miércoles 22, dado que el próximo sábado es 25 de diciembre. No creo que ustedes quieran pasar clases el 25 de diciembre. Vamos a estar Podríamos- amanecido ahí. Exactamente, exactamente, ¿no? Y la reunión de Navidad se hace aquí en mi casa, entonces imagínense cómo voy a estar yo el 25. Bien, entonces el miércoles 22 podríamos reemplazar nuestra clase del 25, ¿es posible? ¿A qué En la hora? mañana. En la mañana, a cualquier hora en la mañana yo tengo disponible, porque solo tengo clases tarde-noche el miércoles. En mi persona ahí es imposible por mi trabajo. Yo suponía algo así. ¿Hay alguien más que tenga trabajo en la mañana del día miércoles que no pueda asistir? ¿A qué hora dice? En la mañana, sábado, miércoles en la mañana, dice. En la mañana podría ser, para mí podría ser primera hora en la mañana también. Si pueden Porque yo tempranito. los lunes, miércoles y viernes tengo clase a las 7 hasta las 8, 9 de la mañana. Ya. Presencial. Ya, presencial. Ya, a ver, esperemos, vamos a detener la grabación.